Muchas gracias. Estamos este día en una entrevista con Mauricio Alfaro. Él es consultor de riesgo político en Integralia Consultores. Gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Platícanos, ¿qué observó Integralia Consultores este pasado 1 de junio, el día en que fue la jornada electoral para elegir al nuevo Poder Judicial en México? Sí, por supuesto. Antes quisiera darte las gracias por la invitación. Voy a retomar tres datos principales que creo yo resumen a grandes rasgos la elección del pasado 1 de junio. El primero es que, pues como lo preveíamos ya en nuestros reportes anteriores, esta elección experimentó una alta inducción del voto. Solo para dar un dato ilustrativo, las 16 personas que aparecían en los acordeones oficiales y que competían para cargos nacionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, pues resultaron efectivamente electos. Es decir, los acordeones cumplieron su función y lograron movilizar a una gran cantidad de votantes. El segundo dato que quiero darte es que pues esta elección digamos que deja en un estatus de degradación los estándares de integridad electoral de las elecciones en México. Recordemos que en este año se celebró la primera de dos partes en las cuales se dividió la renovación del Poder Judicial y tanto en Integralia como en otros espacios académicos o informativos está la preocupación de que en nombre de la austeridad, que es una bandera fuerte de este gobierno, se asignen menos recursos para las elecciones de 2027 y con ello se obligue pues, al INE a reducir el número de casillas, lo cual afectaría gravemente en el nivel operativo del Instituto Nacional Electoral. Y finalmente, el último dato que quiero dar con miras hacia el futuro es el riesgo latente que representa la reforma electoral que se impulsó desde el gobierno de López Obrador y que Claudia Sheinbaum ha retomado en su gobierno. De hecho, el día de ayer en su conferencia mañanera asestó una amenaza en contra de algunos consejeros electorales que votaron en contra votaron para no validar la elección judicial. Amenazó con que estaría preparando hacia la segunda mitad del año una reforma para, primero, reducir el presupuesto para los partidos políticos. En segundo lugar, para eliminar las diputaciones plurinominales, que recordemos, son aquellos y aquellas representantes que fungen como un contrapeso para el oficialismo en el Congreso. Y finalmente, pues debilitar al INE a través de la reducción de su presupuesto. Precisamente este año vimos que el INE hizo un gran trabajo, pero con casi la mitad del presupuesto que pidió reducido. Entonces, digamos, quedan muchos retos de cara al futuro. Te quería preguntar, en esta parte del 1 de junio, obviamente tienen mil caras, ¿verdad? Para analizar, pero te quería preguntar sobre dos casos en particular que pueden abrir los ojos sobre el tema. Esta, digamos, esta no competencia, en el sentido de que prácticamente todos eran del oficialismo, ¿no? Sin embargo, me surgen dos datos en sus informes. Hablan de que en el caso de la sala regional de Toluca, ahí no resultó 100% eficaz el acordeón. Un poco para que me platicaras un poquito, si es que tienes el dato, de que cómo fue que resultó esa divergencia con el acordeón. Y segundo, tu opinión en función de los datos electorales que dicen que además de que la media fue del 13% en números cerrados, los estados que tuvieron elecciones sí tuvieron un número, dijéramos yo, razonable, sobre todo Coahuila, 24% se me figura a mí que es más o menos razonable, y Veracruz 19.5, digamos el 20, por cerrar el número. Esto hablaría primero en el caso de Toluca, que si hay competencia en este estilo de juego, a pesar de todo lo que estuvo negro, con cierta competencia, algo se pudo haber logrado. Y segundo, si cuando hay elecciones municipales o federales, las cosas podrían relativamente cambiar un poco, sin darme tampoco yo la ilusión de que puede ser eso la solución, ¿verdad? Claro, sí, sobre la primera pregunta, quisiera recordar nada más que la ley prohibía que los partidos postularan a candidatos. Aquí, pues el oficialismo violó la ley porque
justamente en una de las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición y dijo que básicamente la elección había sido un fracaso para la oposición porque no habían logrado impulsar a ninguna candidatura. Bueno, para decirlo en una palabra, eso estaba prohibido, o sea, los partidos no podían impulsar a ninguna candidatura. Ahora, lo que vimos en concreto en la sala regional de Toluca, no diría que tiene que ver tanto con la competencia, sino más bien que no era tan relevante ese espacio para el gobierno. Nosotros acá en Integralia pensamos que el gobierno echó sus cartas para los cargos más relevantes, como lo fue la Suprema Corte de Justicia, como el Tribunal de Disciplina Judicial, que al final es este órgano para sancionar administrativamente y en su caso separar a algunos, digamos, jueces o magistrados que pues se salgan un poco de la línea del gobierno. Y creo que lo más relevante aquí era precisamente colocar estas cartas, estas candidaturas en esos tres cargos: Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y Sala Superior. Recordemos que si alguna sala regional toma una decisión que no, digamos, que va en contra de la postura de la sala superior puede asumir ese cargo y entonces, digamos, determinar qué va a ocurrir en términos electorales. Por eso pensamos en Integralia que el hecho de que no hubiera un porcentaje del 100% de candidatos del gobierno que hayan entrado a la sala regional no era prioridad, porque al final la última palabra la tiene la sala superior, no la sala regional. Okay. Y sobre la segunda pregunta, en efecto vemos que hay un porcentaje de participación considerablemente alto en algunas entidades como Coahuila, que tienen el 24.3% de participación. Y esto pues se debe a varias situaciones. La primera es que si bien es cierto que presidencia y algunos poderes, y bueno, y los poderes de la Unión tenían su juego de candidaturas, también lo tuvieron algunos gobernadores o gobernadoras, porque al final había también en esta elección, estaban en juego algunos jueces locales, que es claramente de interés de las y los gobernadores que queden pues candidatos cercanos o afines a su gobierno. Entonces, pues justamente podemos ver que en entidades como Coahuila, como Durango, como Veracruz, como Chiapas, hubo un porcentaje significativamente alto de participación comparado con el promedio nacional. Solo para dar unos datos, en Durango participó casi el 20% de la lista nominal, comparado con el 13%, que fue la media de participación en todo el país. También llama la atención, justamente en sentido opuesto, que en Guanajuato solamente participó el 6.7% de la lista nominal, que es casi la mitad de lo que participó la población a nivel nacional. Y si me permites, quisiera dar un dato adicional que creo que es muy sugerente sobre lo que estamos viviendo en México. En el reporte hicimos un gráfico sobre el porcentaje de participación dividido por años de escolaridad. Y encontramos que en promedio las personas que tenían primaria terminada registraron un porcentaje mucho mayor de participación que las personas con más años escolares, que en este caso podrían ser personas con licenciatura o ingeniería terminada o con maestría o doctorado. Esto es muy sugerente, este dato es muy interesante porque pues arroja luz sobre las críticas que se le hicieron al gobierno sobre el uso clientelar de los programas sociales. Muchas redes sociales, muchos comunicadores señalaron y difundieron que muchas personas estaban siendo amenazadas por algunos funcionarios del gobierno para emitir su voto en favor de los candidatos que impulsaba el oficialismo. Entonces, esta gráfica creo que es muy clara y de manera gráfica comunica este mensaje y esta preocupación que ha, digamos, permanecido en los medios y en Integralia y en otras consultorías. Muy bien. Oye, Mauricio, la parte posterior al 1 de junio quisiera abordarlas. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando con Mauricio Alfaro, quien es consultor de riesgo político de Integralia Consultores. Estamos hablando de la elección judicial y en este momento, a partir de ahora, un poquito de lo que viene, ¿verdad, Mauricio? Entonces te preguntaba,
Ya se hicieron los conteos, pero viene una parte que es muy interesante, que es la asignación de dónde les va a tocar a algunos de los que quedaron. Si quisiéramos en primera instancia en que me platicaras un poquito de eso, para luego hablar un poco de más largos años. Sí, por supuesto. Pues mira, estas últimas semanas han sido de mucha incertidumbre y preocupación del INE porque ha estado asignando las constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron un mayor porcentaje de votos. Recordemos también que hubo un conflicto muy agudo porque el INE empezó a cancelar las candidaturas que no cumplían con algunos requisitos para postularse a los cargos por los cuales se compitió en esta elección. Uno de ellos, por ejemplo, era tener como promedio mínimo 8 de calificaciones para poder aspirar a estos cargos. Muchas de las personas que compitieron ni siquiera lograron alcanzar ese requisito y entonces el INE procedió a eliminar esas candidaturas. Ese proceso sigue en pie y no hay una fecha clara para que el INE termine de entregar las constancias de mayoría. Sin embargo, a más tardar, el lunes 28 de julio se vence el plazo para el resultado de la fiscalización. Recordemos que la ley electoral prohibía el uso de recursos públicos y privados para las campañas. Entonces, el 28 de julio es la fecha límite para ello. Posteriormente, el 28 de agosto es el plazo límite para resolver las impugnaciones, que de hecho algunas organizaciones de la sociedad civil e incluso algunos partidos políticos han realizado para mostrar su inconformidad con la manera en la que se llevó la elección. Luego, el 1 de septiembre, efectivamente ya ocurre la toma de protesta de los nuevos funcionarios del Poder Judicial que se inaugura ahora. Y bueno, ahí ya podremos ver que Hugo Aguilar, que Lenia Batres, que Yasmín Esquivel y el resto de miembros de la Suprema Corte pues tomen ya sus funciones y puedan ya desarrollar su trabajo como lo marca la ley. Y finalmente, el lunes 15 de septiembre se vence el plazo para adscribir al resto de personas electas en esta primera celebración de las elecciones judiciales. ¿Qué viene siendo la adscripción para que nos quede claro a los que no tenemos mucha certeza sobre eso? Es decir, ¿van a acomodar en qué oficina, por ejemplo, así les toca, en qué juzgado, en qué magistratura? Platícanos, por favor. Sí, claro, pues precisamente sería como una toma de protesta para que, digamos, las personas que decidieron no competir en esta primera elección ya puedan tomar protesta de su cargo y bueno, realmente sería ya entrar de lleno a sus nuevas funciones, asumir ya pues sus nuevas responsabilidades como funcionarios públicos y efectivamente ya pues continuar con ese cargo por el cual fueron electos. Lo digo porque me parece que en este órgano, si no mal recuerdo, se llama de Administración de la Justicia, Administración Judicial, van a ser 5 personas y la repetición del modelo es que ahora estos serán designados por el Poder Ejecutivo, por la Cámara de Senadores y 3 por los de la Suprema Corte. Este órgano que es el que va a administrar la parte de las inscripciones. Sí, bueno, eso que tú señalas del Senado y la Corte, o sea, ese era el proceso que debía de cumplirse para las personas que iban a ocupar ese tribunal administrativo. Pero realmente las personas que van a, o sea, las personas que tengan esta adscripción son las que pues, lograron la mayoría de votos y que pues, la población votó por ellos. Entonces, el órgano de administración judicial, digamos, también se elegía en función de los votos. No, ese órgano fue votado colegiadamente por el Senado, Suprema Corte y Poder Ejecutivo. Ok, correcto. Muy bien. Oye, ahora, en términos de los años, si nos puedes clarificar un poco, porque hay algunos que duran hasta el 2037, 39, algunos, ¿no? De los que se eligieron. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, por supuesto, con gusto. Bueno, como mencioné hace unos minutos, este año se renovó solamente la mitad del Poder Judicial Federal y en 19 entidades federativas. Sin embargo, en 2027 se va a celebrar la segunda parte de la elección, puesto que era muy, digamos, generaba mucha incertidumbre cambiar a todos de un solo golpe, digamos. Por lo tanto, en 2027 se van a elegir 5 magistraturas de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es básicamente la autoridad máxima para validar elecciones en México. Y además se va a cambiar la mitad restante de los cargos de los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Ahora bien, en 2030, que coincide con la elección presidencial, se van a renovar 3 cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina, 7 magistraturas de la Sala Superior, 15 magistraturas de las salas regionales y la mitad de cargos de tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Los cargos tienen nombres muy técnicos y es muy probable que a la gente pues no le quede muy claro, incluso a personas especialistas en la materia no les queda muy claro este tema, pero en los próximos años, en los próximos 12 años, vamos a tener una renovación escalonada de los altos cargos del Poder Judicial y de hecho será hasta 2039 cuando se renueve un cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que uno de los cambios más relevantes que hubo en la ley electoral para llevar a cabo la elección judicial fue que se redujo el número de años de los ministros de la Suprema Corte, cambió de 15 a 12. Entonces, como habrá algunos ministros de la Corte que entran en funciones en 2027, entonces pues se cumple en plazo de 12 años para que en 2039 se renueve una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de este país. Me parece que ese es el centro del tema que se puede poner a debate de la ausencia de candidaturas no oficiales, porque se dejó, dijéramos así, el camino, se dejó la carretera, se dejó el terreno. Desde hoy, 2025, que estamos, ¿verdad? Hasta el 2039, es muchísimo tiempo, donde la Suprema Corte, los electos van a estar ahí, estos mismos. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿cuál ahora sería el reto, dijéramos, de la sociedad civil, de la academia, de la oposición, del periodismo, etcétera, ante una Suprema Corte que va a dirimir no cosas menores, por supuesto, cosas muy importantes, y en un largo camino, hasta el 2039? Pues mira, creo que la sociedad civil se ha organizado y ha asistido a marchas y movilizaciones cuando se votan temas relevantes en la Suprema Corte. Recordemos, por ejemplo, la movilización que hubo cuando se votó la despenalización del aborto, o bien cuando estaba la discusión sobre la aprobación de la reforma judicial, que una vez que se alcanzó a obtener la mayoría calificada en el Senado, con el voto del senador Yunes Márquez, después procedió la discusión en la Suprema Corte. Creo que los retos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia son gigantescos, y yo creo que tienen que ver más con los argumentos técnicos que haya detrás de sus decisiones que con sus labores políticas. Recordemos que el Poder Judicial no está pensado para fungir como otro poder político, es decir, ciertamente las decisiones de la Suprema Corte son políticas, en el sentido de que tienen implicaciones para la población, pero no se pensó y no se piensa a la Suprema Corte ni al Tribunal ni al Poder Judicial de la Federación como, digamos, un poder legislativo, ¿no? Que se distingue a sí mismo con colores de partidos, con ciertas ofertas políticas. Realmente este poder está pensado para hacer un contrapeso a los excesos en los que puede caer el Poder Ejecutivo, que es la presidenta, o el Poder Judicial, que es el Congreso de la Unión. Entonces, en los próximos años, pues quedan muchos retos pendientes para ver cuál será el rol de los ministros y ministras para contener o impulsar algunas leyes que el gobierno quiere impulsar, pero que violen en algunos casos los derechos humanos o violen el acceso a la cultura o algunos derechos y garantías que toda población tiene por el puro hecho de ser un ser humano. Claro. A mí me parece, me aprovecho un poco contrapuntarte en buen sentido de la palabra, ¿no? Que ciertamente, como dices, la Suprema Corte y este Poder Judicial tiene una concepción, un diseño, como tú lo has expresado y lo has expresado muy bien. Sin embargo, creo yo, le pongo este adjetivo, para desgracia de nosotros,
el gobierno mexicano, a partir de esta autodenominada cuarta transformación, lo ha diseñado ya de otro modo. Es decir, esa forma que estaba diseñada, como tú lo dices, pues ya no les gustó. Y hoy la están poniendo de otra forma. Y pongo aquí, quisiera también extrapolarlo, si me permites, juntar con mi pregunta, con el caso boliviano. El caso boliviano es un caso muy ejemplar, no solamente en la parte judicial estrictamente, sino también que llega en la parte electoral. Como tú sabes, ahora en agosto hay elecciones allá en Bolivia. Y un poco a raíz, no es que sea la causa exclusiva, lo aclaro, no es que sea la causa exclusiva, pero sí la renovación del poder judicial allá, que también es con votos, ha provocado que en el sistema político de ellos, y concretamente en el gobierno, y concretamente en su partido del MAS, a raíz de ciertos años hayan empezado a tener dificultades. Y los que había puesto Evo Morales cuando era presidente, después de un tiempo, cuando él ya no era presidente, le empezaron a jugar diferente políticamente, ¿no? Al grado de que luego hubo, tú lo sabes muy bien, incluso hasta terminó exiliándose en México por graves problemas que tuvo electorales. Es decir, a lo que voy es, cuando se hace un diseño de un poder judicial politizado, como fue el caso de Bolivia, termina habiendo repercusiones también en el caso, en la vida política y en particular en la vida política electoral. Por eso es que un poco te contrapunteo, si me permiten la palabra, que lo digo en buen plan, de que así como lo comentas tú, fue diseñado, pero esto lo tienen en un plan político, como Bolivia. Sí, correcto. Sin embargo, pues digo, los resultados de Bolivia pues los podemos revisar con todo gusto, pero como bien señalas, pues han habido resultados desastrosos. De hecho, una de las preocupaciones más grandes que tenían algunos organismos de la sociedad civil era precisamente la introducción de organizaciones criminales en los tribunales de justicia. Y esto pues claramente representa un riesgo gigantesco porque entonces la gente, la población, deja de estar protegida por jueces, deja de tener un debido proceso, deja de tener un proceso judicial justo e imparcial. Entonces, así como ocurre en el caso de Bolivia, pues en México estamos entrando en una nueva era política en la cual el poder judicial deja de ser imparcial, deja de ser y asume funciones politizadas, políticas, que obedecen a otra configuración institucional que no corresponde a cómo fue pensada y diseñada inicialmente. Claro. Muy bien. Por último, te quería preguntar, ¿cuál es el camino que tú crees que deba de llevar una eventual reforma legislativa para que estos nuevos procesos que ya nos has platicado que están por venirse a partir del 27, para intentar mejorarlo? Porque evidentemente la forma en que está decidida que se haya con votos, eso no lo vamos a cambiar. ¿Qué habría que modificarle a la ley si tuvieras algún esbozo? Pues lo que yo cambiaría si fuera legislador sería no cambiar en 2027 la segunda mitad del Poder Judicial que resta por modificar. Creo que yo pugnaría porque la renovación fuera escalonada para que primero la población se entere de por quién está votando. Uno de los retos más grandes que hubo en esta elección es que como había más o menos 2.400 candidatos y candidatas, era imposible para que la población pudiera informarse, estudiar los perfiles, analizar ventajas y desventajas de, no sé, Lenia Batres contra Hugo Aguilar o de algún juzgado de circuito o de distrito. Creo que eso es, digamos, el reto principal, ¿no? Es el reto informativo. Creo que si queremos llevar a cabo la renovación del Poder Judicial, como lo ha señalado el gobierno, sería bueno que fuera escalonado para que la población pudiera enterarse de quién está votando, por qué personas está votando. Y luego, pues, también invitaría a realizar campañas de información para que la población entienda qué es lo que hace el Poder Judicial. De hecho, una de las grandes críticas que hizo en su momento López Obrador y que continuó Sheinbaum en contra del Poder Judicial era que su trabajo y sus labores o sea, como que no quedaban claras para la población. La gente no sabía qué hacían, no sabía cuál era su función, no sabía cuáles eran sus facultades. Y creo que una forma de defender lo poco que queda del Poder Judicial anterior tiene que ver con defender sus funciones, explicar qué hacen y explicar de una forma pedagógica cómo afectan las decisiones de este poder a la vida diaria
de las personas. Claro, muy bien. Pues te agradecemos Mauricio Alfaro, consultor de riesgo político de Integralia, que nos hayas permitido esta agradable conversación contigo aquí para Poder y Partidos. Muy amable. Con gusto, cuando quieran, podemos platicar, con todo gusto.